En este video vamos a trabajar sobre la resolución de la actividad 7. Más o menos la idea de esta actividad era observar los coeficientes que forman a cada ecuación en cada uno de los sistemas de la actividad 6 y ver si existía alguna relación entre ellos que los vinculara. Entonces aquí tenemos la letra que se trata básicamente de eso, de observar en cada sistema, según la clasificación que nosotros habíamos trabajado en la actividad anterior, ver cómo estaban formados los coeficientes de esas ecuaciones que forman a cada uno de los sistemas, tanto en el caso de los compatibles determinados, como de los compatibles indeterminados, como de los incompatibles. Entonces, empezando por este caso que me parece que es como el más fácil de observar. En el caso de los sistemas compatibles indeterminados. Ahí teníamos un ejemplo de un sistema que pertenecía a esa clasificación. Si observamos los coeficientes de x de ambas ecuaciones en ese sistema, los dos que están pintados en rojo, al número 1, ¿qué relación puedo encontrar o qué puedo hacer, qué operación puedo llegar a hacer para pasar justamente del número 1, que es el coeficiente de x en la ecuación 1, al número 2, que es el coeficiente de x en la ecuación 2? Que a su vez esa operación sea la misma, que en este caso, para pasar del número 1, que es el coeficiente de y en la primera ecuación, al número 2, que es el coeficiente de y en la segunda ecuación. Y que a su vez sea lo mismo que hay que hacer para pasar del término independiente de la primera ecuación al término independiente de la segunda. Acá, por lo general, nosotros no escribimos estos unos, porque cuando el coeficiente vale 1 no se escribe. Sin embargo, acá yo sí lo escribí para que se observe de forma más fácil o se visualice mejor cuál es la relación entre esos coeficientes. Entonces, si nosotros observamos al número 1 de la primera ecuación, que es el coeficiente de x, lo multiplico por 2 y me da 2, que es el coeficiente de la segunda ecuación, el coeficiente de x de la segunda ecuación. Nuevamente con los coeficientes de y pasa lo mismo. Si el número 1 de la primera ecuación, que es el coeficiente de y, lo multiplico por 2, obtengo el 2, que es el coeficiente de y de la segunda ecuación. Y la misma relación pasa con los términos independientes. Si al término independiente de la primera ecuación lo multiplico por 2, obtengo el término independiente de la segunda ecuación. Esta relación se cumple en este caso para todos los coeficientes que forman a la primera ecuación. A todos los coeficientes de la primera ecuación los multiplico por 2 y obtengo de esa forma todos los coeficientes de la segunda ecuación. Con coeficientes también estoy haciendo referencia a los términos independientes. O podríamos observar la relación de otra manera. Ver los coeficientes de la segunda ecuación y ver que si los dividimos entre 2, a cada uno de ellos obtengo los coeficientes de la primera. Esto pasa con este sistema. Ahora veamos el caso del sistema G, que también era un sistema compatible indeterminado. La idea es ver si existe alguna relación que me permita pasar de este menos 1, que es coeficiente de la primera ecuación, de x de la primera ecuación, a este menos 4, que es el coeficiente de x de la segunda ecuación. Que a su vez sea la misma operación que me permita pasar de este 5, que es el coeficiente de y de la primera ecuación, a este 20, que es el coeficiente de y de la segunda ecuación. Y que a su vez sea la misma operación que me permita pasar de este 14, que es el término independiente de la primera ecuación, a este 56, que es el término independiente de la segunda ecuación. Entonces ahí vemos que si multiplicamos por 4 a todos los coeficientes de la ecuación 1, obtengo los coeficientes de la ecuación 2. O sea, si al menos 1 lo multiplico por 4, me da el menos 4, que es el coeficiente de x de la segunda ecuación.
Si a este 5, coeficiente de y de la primera ecuación, lo multiplico por 4, me da el coeficiente de y de la segunda ecuación. Y si a este 14 lo multiplico por 4, que es el término independiente de la primera ecuación, me da 56, que es el término independiente de la segunda ecuación. Y luego, en el último sistema, que también es un sistema compatible indeterminado, intentamos buscar alguna relación entre estos respectivos coeficientes y vemos que si al 6 lo multiplico por 3, o sea, 6, término independiente, coeficiente de x, me da el coeficiente de x, pero de la segunda. Si al menos 5, incluyendo el signo, si al menos 5 lo multiplico por 3, siendo que el menos 5 es el coeficiente de y de la primera ecuación, me da menos 15, que es el coeficiente de y de la segunda ecuación. Y si el 10, que es el término independiente de la primera ecuación, lo multiplico por 3, me da el 30, que es el término independiente de la segunda ecuación. De esta forma vamos viendo cómo siempre en los sistemas compatibles indeterminados, al multiplicar una de las dos ecuaciones por un mismo número, voy obteniendo la otra ecuación. Ahora vamos a ver qué pasa con los sistemas incompatibles. Acá tengo la ecuación, o sea, el sistema B, que era un sistema incompatible. Si acá observamos a este menos 4 y este 16, que son los coeficientes de x en la primera y en la segunda ecuación, y después observamos a este más 5 y este menos 20, que son los coeficientes de y en la primera y en la segunda ecuación, podemos ver cómo, para pasar de este menos 4 a este 16, al menos 4 lo puedo multiplicar por menos 4, perdón. Menos 4 por menos 4 me va a dar 16. Si al más 5 lo multiplico por menos 4, me va a dar menos 20. En cambio, con los términos independientes no ocurre esa misma relación, ya que si al menos 12 lo multiplico por menos 4, no me va a dar menos 23. Entonces, si multiplico por menos 4 a los coeficientes de x e y de la primera ecuación, obtengo los coeficientes de x e y de la segunda ecuación, excepto con los términos independientes. Si observamos en el caso anterior con los sistemas compatibles indeterminados, esa relación se cumple para todos los coeficientes, incluyendo el término independiente. En el caso de los sistemas incompatibles, o en este caso observamos que eso pasa solamente con los coeficientes de las incógnitas. Esa relación no pasa con los términos independientes. O sea, los términos independientes serían la excepción en ese caso. Acá tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, y si observamos la relación entre los coeficientes, vamos a ver que el coeficiente de x de la primera ecuación, si lo multiplico por 4, me da el coeficiente de x de la segunda. Al coeficiente de y de la primera ecuación, si lo multiplico por 4, me da el coeficiente de y de la segunda. Pero eso no se cumple en el caso de los términos independientes, porque si al 7 lo multiplico por 4, no me da menos 20. Entonces, acá la relación que se cumple es que al multiplicar por 4 a los coeficientes de x y de y de la primera ecuación, voy a obtener los respectivos coeficientes de x y de y de la segunda ecuación, excepto nuevamente en los términos independientes. También esta relación la podían observar como fijándose en la segunda y ver que obtenían la primera dividiendo entre 4. Y luego, en el caso del sistema H, que también era un sistema incompatible, si observan los coeficientes, ocurre una relación del mismo tipo. Para pasar de este coeficiente a este, multiplico por 2. Para pasar de este a este, multiplico por 2. En cambio, si multiplico el 13 por 2 no me da 18. Es decir, que esa relación de multiplicar
por menos 2, por menos 2, porque acá hay un tema de signos, de que se cambian los signos, entonces necesito multiplicar por menos 2, pero solamente se cumple con los coeficientes de las incógnitas. No incluye a los términos independientes. Entonces podemos observar como en el caso de los sistemas incompatibles, multiplico por un mismo número a los coeficientes de las incógnitas de una de las dos ecuaciones para obtener los coeficientes de las incógnitas de la otra ecuación. No siempre tiene por qué ser multiplicar a los coeficientes de la primera para obtenerlos de la segunda. Podría ser al revés, multiplicarlos de la segunda para obtenerlos de la primera. Lo importante es que siempre a una de las dos ecuaciones multiplico sus coeficientes solamente de las incógnitas para obtener los coeficientes de las incógnitas de la otra ecuación, siempre y cuando sea un sistema incompatible. O sea que esa relación entre los coeficientes se cumple solo entre los coeficientes de las incógnitas, no con los términos independientes, siempre que estemos hablando de sistemas incompatibles. Y luego, los otros tipos de sistemas que tenemos son los compatibles determinados. En este caso, si nosotros observamos, para pasar del 3 al 2, para pasar del menos 5 al 4, para pasar del 17 al 4, no existe una relación como la que existía en los casos anteriores. No existe una misma relación que me permita pasar del 3 al 2, que sea la misma, que me permita pasar del menos 5 al 4, ni que sea la misma que me permita pasar del 17 al 4. Entonces, lo mismo se cumple acá, lo mismo se cumple acá. Por eso fui pintando los coeficientes con colores distintos, porque esa relación que observamos en los casos anteriores, en este caso no se cumple para ningún caso, ni para los coeficientes de X, ni para los de Y, ni para los términos independientes. Entonces, podemos decir que no existe una relación entre los coeficientes de cada ecuación como sí pasaba en los compatibles indeterminados o en los incompatibles. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que en los sistemas compatibles indeterminados, a todos los coeficientes de una de las dos ecuaciones se los multiplica por un mismo número para obtener los coeficientes de la otra. Y esto incluye a los términos independientes. O sea, agarro una de las dos ecuaciones, la multiplico por un mismo número y ahí me da la otra ecuación. Y eso pasa con todos los coeficientes. O sea, tanto con el coeficiente de X como con el coeficiente de Y, siendo X e Y las incógnitas, y tanto con el término independiente. Se cumple para todos esos coeficientes. Cuando pasamos a analizar el caso del sistema incompatible, solo los coeficientes de las incógnitas, y por eso ese solo está en mayúscula, porque solamente en esos casos, solamente a los coeficientes de las incógnitas, que solemos llamar X e Y, de una de las dos ecuaciones se la multiplica por un mismo número para obtener los coeficientes de las incógnitas de la otra ecuación que forma el sistema. Y esta relación no se cumple para los términos independientes. Se cumple solo para los coeficientes de las incógnitas. Para los términos independientes, no. Esa es la diferencia con los sistemas compatibles indeterminados, donde se cumple para todos los coeficientes, incluyendo los términos independientes. Y acá es a excepción de los términos independientes. Y luego, en el último caso, esa relación que observamos en los casos anteriores, que vincula los coeficientes, en este caso, de los sistemas compatibles determinados, no sucede, no ocurre una relación de ese tipo con ninguno de los coeficientes, ni con los de X, ni con los de Y, ni con los términos independientes. Esta tablita de acá, traten de registrarla en el cuaderno, y por supuesto aquellos que no pudieron ver cuál era la relación, tienen que copiar también la resolución, que sería lo que está en las diapositivas anteriores. Y ahora, esto también
tienen que agregarlo todos, porque ninguno lo tiene, que tiene que ver con trabajar un poquito el tema de las ecuaciones equivalentes para explicar un poco más qué pasa con los sistemas compatibles indeterminados. Cuando nosotros trabajamos en el repartido de repaso la idea de ecuación equivalente, vimos que son las ecuaciones que tienen el mismo conjunto solución. Y para pasar de una ecuación a otra equivalente, basta con multiplicar esa ecuación por un mismo número. Entonces, si a todos los coeficientes de esa ecuación yo la multiplico por un mismo número, voy a obtener una ecuación equivalente, o sea, una ecuación que tenga su mismo conjunto solución. Y eso es lo que pasa en los sistemas compatibles indeterminados. Si a una de las dos ecuaciones que forman al sistema yo la multiplico por un mismo número, me va a dar la otra ecuación. Entonces, esas dos ecuaciones que forman a los sistemas compatibles indeterminados son ecuaciones equivalentes. Por ejemplo, en este caso, que esto es un sistema compatible indeterminado, es el sistema D que trabajamos en la actividad 6, si yo multiplico a la primera ecuación por 2, obtengo la segunda. Como multipliqué a toda la ecuación por 2, obtuve una ecuación equivalente. Eso significa que el conjunto solución de la primera ecuación y de la segunda ecuación que forman al sistema es el mismo, tienen el mismo conjunto solución. Y esa es la explicación de por qué las rectas coinciden en este tipo de sistemas. Porque como son equivalentes, tienen el mismo conjunto solución. Y cuando nosotros representamos en el plano a un sistema de ecuaciones, cada ecuación me determina una recta que representa el conjunto solución de cada una de esas ecuaciones. En este caso, como son el mismo conjunto solución, la recta queda la misma. Por eso que quedan coincidiendo lo que dijimos que se llamaban paralelas coincidentes. Esto también tienen que agregarlo porque es el caso particular que distingue a los sistemas compatibles indeterminados, que las ecuaciones que forman al sistema son ecuaciones equivalentes. O sea, no solo tienen infinitas soluciones, sino que son el mismo conjunto solución, el de una ecuación y el de la otra, que forman al sistema. Y acá les dejo la explicación de la actividad 8. Con esto que vimos en la actividad 7, con esa relación, yo acá les doy un sistema, o sea, le doy 3 sistemas en realidad, que están incompletos. Incompleto significa que le falta una ecuación a cada uno para formar justamente al sistema de 2×2. La idea es que ustedes puedan escribir en este sistema, por ejemplo, alguna ecuación que me permita saber que este sistema es o compatible determinado o incompatible o compatible indeterminado. Escribir alguna ecuación acá para decir, por ejemplo, bueno, este sistema es compatible determinado porque la ecuación que elegí cumple tal cosa. Decir, bueno, este sistema es compatible indeterminado porque la ecuación que elegí cumple tal cosa. Y este sistema es incompatible porque la ecuación que elegí cumple determinada propiedad o determinada condición. La idea es que escriban en cada uno de estos espacios en blanco una ecuación para poder decir que este sistema es o compatible determinado o incompatible o compatible indeterminado. Que escriban acá otra ecuación para poder decir también lo mismo, que este sistema pertenece a determinada clasificación. Y lo mismo con este. Recuerden siempre que acá van a tener que utilizar esa relación que se cumple entre los coeficientes en cada uno de los casos. La idea es que quede un sistema compatible determinado, otro incompatible y otro compatible indeterminado. ¿Tá? No importa cuál es cuál. No importa si algunos lo hacen compatible indeterminado y otros lo hacen incompatible, por ejemplo. Lo importante es que quede uno de cada uno. Que escriban una ecuación en cada caso para completar el sistema y de esa forma quede uno de una clasificación, otro de la otra y otro de la otra. Esa sería la explicación de esta actividad que la van a tener que compartir
en el foro y el tiempo de trabajo va a ser lunes y martes.